Era un martes de febrero, casi las 9 de la noche, cuando sonó el teléfono. El sonido atravesó el silencio de la habitación como una advertencia. Mi hija nunca llamó en ese momento a menos que hubiera sucedido algo muy grave. Respondí al segundo timbre sintiendo ya mi cuerpo tenso, mi espalda recta en la silla. ¿Madre? Su voz era apagada, temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. Mamá, te necesito. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Aparté los planes de renovación de un hotel en el centro de Phoenix, extendidos sobre la mesa. De repente esos planos de planta no importaron en absoluto. Estoy en casa de la abuela, o al menos lo estaba. Su voz se quebró. Mamá, mi llave ya no funciona. Ahora lloraba abiertamente, los sollozos marcaban sus palabras. He estado afuera bajo esta lluvia torrencial durante 2 horas. Estoy empapado. Finalmente abrió la puerta, pero no me dejó entrar. Una ola de pánico me invadió. ¿Qué quieres decir con que no te dejó entrar? Esa es tu casa. Has vivido allí desde que empezaste la universidad. Ella dijo que ya no vivo allí. Su voz se quebró. Cambiaron la cerradura. Dijeron que necesitaba encontrar otro lugar donde quedarme. Mis dedos ya buscaban las llaves en mi bolsillo. No entiendo qué hice mal. Pagué el alquiler como siempre. La voz de Isabel se quebró. Ella seguía repitiendo que necesitaba aprender a ser responsable, que estaba cansada de ayudarme. Apoyé mi teléfono celular en mi hombro mientras recogía mi bolso. Quédate ahí. Ya voy. Ya me dejó en el porche, mamá. Me cerró la puerta en la cara y apagó la luz. Ahora estoy en el auto, pero no sé a dónde ir. Los 20 minutos hasta la casa de mi madre me parecieron una eternidad. La lluvia golpeaba furiosamente el parabrisas y los limpiaparabrisas apenas podían mantener la visibilidad. 3 años antes, cuando Isabel fue aceptada en el estado de Arizona, mi madre insistió en que viviera con ella. En ese momento realmente tenía sentido. La casa estaba a 10 minutos del campus y yo acababa de aceptar un puesto directivo superior en una firma de arquitectura, con muchas horas de trabajo y viajes frecuentes. Mi madre parecía emocionada. Ella puede ayudarme con las cosas de la casa, dijo con una sonrisa convincente. Y me aseguro de que no se distraiga de sus estudios. Ya sabes cómo son los jóvenes en la universidad, Cecilia. Necesitan estructura. Debería haber notado las señales antes. Mi madre siempre fue controladora, una de esas personas que necesitaban dominar cada situación. Cuando yo era niño, ella manejó cada detalle de mi vida hasta que finalmente me mudé a los 19 años. Incluso ahora, a sus 62 años, todavía esperaba que todos se sometieran a su voluntad. Pensé que con Isabel sería diferente. Pensé que las abuelas eran versiones más dulces y comprensivas de las madres que alguna vez fueron. Pero me equivoqué. Encontré el auto de Isabel estacionado 3 casas más allá, con las luces apagadas y las ventanas empañadas por dentro. Estaba acurrucada en el asiento del conductor, todavía con su camiseta universitaria pegada al cuerpo. Su cabello goteaba en mechones mojados por su rostro, sus ojos estaban hinchados y rojos de tanto llorar. Abrí la puerta. Sube a mi auto. Vamos a mi casa. Cogió su mochila y me siguió, moviéndose como en trance. Tan pronto como encendí la calefacción, me volví hacia ella. Le castañeteaban los dientes y el rímel le corría por las mejillas. Cuéntamelo todo. Me quedé hasta tarde en la biblioteca estudiando para mi examen final de marketing. Llegué alrededor de las 7 y la llave no entraba en la cerradura. Pensé que estaba rota, lo intenté varias veces. Llamé a la puerta, toqué el timbre, pero nadie respondió. Pude ver la luz encendida y escuchar la televisión. Finalmente la abuela abrió la puerta y me miró como si no me conociera. Su voz tembló. Dijo que yo era irresponsable y irrespetuoso. Que ya me había advertido que esto pasaría si no cambiaba. ¿Pero qué hiciste, mi amor? Limpias tu habitación, haces tus quehaceres, pagas el alquiler a tiempo. Mis manos se apretaron con fuerza sobre el volante. ¿Dijo algo más? Isabel bajó la cabeza. Dijo que yo era como tú. Egoísta, desagradecida. Que no iba a perder más tiempo con aquellos que no valoraban sus sacrificios.
La pregunta me quemó por dentro. ¿Qué sacrificios? Comencé a conducir hacia mi departamento, mientras los recuerdos que había tratado de enterrar hace décadas regresaban. Mi madre me había dicho lo mismo hace 20 años, cuando le dije que estaba embarazada de Isabel y que me la iba a quedar. Me había llamado irresponsable, egoísta, una decepción. Quería que diera a mi hija en adopción. Cuando me negué apenas me habló durante 3 años. Tu abuela tiene ideas muy estrictas sobre cómo debe comportarse la gente, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Cuando las cosas no salen exactamente como ella quiere, normalmente los castiga cortando los lazos. Isabel pasó esa noche conmigo vestida con mi ropa, acurrucada en el sofá bajo todas las mantas que tenía. Preparé té y la vi quedarse dormida, con el cansancio marcado en cada rasgo de su joven rostro. Tenía solo 20 años, estaba en 3er año de universidad y acababan de ser arrojadas de casa bajo la lluvia como si no valiera nada. No pude dormir. Me quedé allí, mirando al techo, mientras una ira sorda crecía en mi pecho con cada hora que pasaba. No era la primera vez que mi madre hacía algo como esto. Tenía un patrón, acercaba a las personas solo para alejarlas en el momento en que no cumplían sus expectativas imposibles. Él me había hecho esto repetidamente durante mi infancia y juventud. Lo había hecho con mi padre hasta que él no pudo más y me pidió el divorcio cuando yo tenía 16 años. Lo había hecho con mi tía Dorothy, quien dejó de hablarle hace 15 años tras un desacuerdo que nunca entendí del todo. Pero esta vez con Isabel, ella había cruzado una línea que no podía perdonar. A la mañana siguiente llamé a mi madre. Solo respondió a la 4ª llamada, con voz firme e indiferente. Sabía que terminarías llamando, dijo. Me imagino que Isabel se escapó llorando con su versión de los hechos. La dejaste bajo la lluvia durante 2 horas, respondí, reprimiendo mi voz con un esfuerzo sobrehumano. Cambiaron la cerradura sin previo aviso y la echaron de la casa por la que paga el alquiler. Necesitaba aprender sobre las consecuencias, respondió secamente. Estaba relajada, llegaba tarde a cenar, dejaba los platos en el fregadero de un día para otro. Ya les había advertido que no toleraría este tipo de comportamiento en mi casa. Es una estudiante universitaria con una agenda apretada y un trabajo de medio tiempo en la librería del campus. Está agotada. Y eso no justifica dejar a nadie en la calle. La voz de mi madre se congeló. Mi casa, mis reglas. Si no puedes seguir instrucciones simples, busca en otra parte. No estoy aquí para hacer caridad. Fue un favor que te hice cuando le di la bienvenida a Isabelle, y así es como me pagas. ¿Con falta de respeto e ingratitud? Ella es tu nieta. Y tú eres mi hija. Pero eso nunca impidió que ella fuera una decepción constante. Al menos lo intenté con Isabelle. Intenté enseñarle disciplina, respeto, pero ella es como tú, Cecilia, débil, demasiado sentimental, incapaz de valorar lo que los demás hacen por ella. Cerré los ojos y respiré profundamente. Era el mismo patrón de siempre, atacar, disminuir, hacerse la víctima. Años de terapia me han enseñado a reconocer este juego, a protegerme contra él. Pero esta vez el dolor fue diferente. Esta vez le había pegado a mi hija. Isabelle vivirá conmigo a partir de ahora, dije con voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Pasaré el fin de semana a recoger sus cosas. Excelente. Sácame de este lío. Y no vengas a quejarte cuando necesites algo, Cecilia. Acabo de ser utilizado por mi propia familia. El teléfono colgó antes de que pudiera contestar. El sábado siguiente Isabelle y yo vaciamos su habitación en casa de mi madre. La puerta principal estaba abierta, pero mi madre fingió ser invisible. Ningún sonido, ninguna sombra detrás de las cortinas. Llevábamos cajas y bolsas en silencio, llenando mi auto con todo lo que poseía Isabelle. 3 viajes entre su casa y mi apartamento de 2 habitaciones, donde el espacio ya era escaso. No fue gran cosa. Me mudé allí hace 4 años, después de mi divorcio, y elegí un lugar que se ajustara a mi salario como madre soltera. Isabelle dormiría en el sofá-cama del salón. No fue lo ideal, pero fue temporal. Solo 1 año más de universidad y podría soportarlo hasta entonces. Lamento que sea una carga, murmuró en el último viaje, con los brazos llenos de perchas con ropa arrugada. No eres una carga, respondí agarrando con fuerza el volante. Ella es mi hija.
Y lo que hizo tu abuela fue cruel. Nada de esto es tu culpa. Pero cuando el auto se alejó y la casa de mi madre desapareció en el espejo retrovisor, una fría certeza se apoderó de mí. Esta vez, ella no se saldría con la suya. Me habían herido innumerables veces a lo largo de los años. Siempre me lo tragué, siempre traté de mantener un vínculo por la familia. ¿Pero lastimar a Isabelle? Esto fue imperdonable. Pasaron 3 semanas. Isabelle se adaptó a la nueva rutina, aunque vi cansancio en su rostro. Estudiaba a horas intempestivas para no perturbar mi oficina en casa, mantenía sus cosas impecablemente organizadas en el rincón que le reservaba en la sala. Pidió disculpas por respirar, por el espacio que ocupaba, por el agua caliente que usaba, por existir. Deja de disculparte, ordené una noche mientras cenábamos en la pequeña mesa de mi cocina. Simplemente me siento culpable. No planeabas tener un compañero de cuarto y ahora estás atrapado conmigo. Y tu abuela ni siquiera llamó para ver si estabas bien. Es como si no le importara. Entonces lo entendí, mi madre esperaba que volviéramos arrastrando los pies, suplicando perdón. Siempre había actuado así, alejando a la gente y luego esperando, alimentándose de su necesidad de ser aceptados nuevamente. Era su forma de mantener el control, de sentirse indispensable. Pero no tenía ninguna intención de darle la satisfacción. Abril llegó con un calor anormal, convirtiendo a Phoenix en un horno incluso antes del mediodía. Estaba supervisando las etapas finales de la renovación de un hotel boutique en el centro, gestionando subcontratistas y resolviendo los interminables problemas de fusionar la arquitectura histórica con el confort moderno. El proyecto fue de alto perfil y los socios de mi empresa observaron cada paso, no podía dejar lugar a dudas sobre mi competencia. Isabelle, por su parte, se sumergió en sus estudios con una intensidad que iba más allá de lo habitual. Sus notas siempre habían sido buenas, pero ahora había algo más, la necesidad de demostrar que ella no era el fracaso que mi madre la había pintado. Trabajé hasta tarde, asumí proyectos adicionales y apenas me tomé tiempo para respirar. Me preocupé, pero entendí el impulso. Después de cada rechazo de mi madre a lo largo de los años, yo también había hecho lo mismo, convertir el trabajo en armadura y los resultados en prueba de valía. Era un jueves por la tarde a finales de abril cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Casi lo dejo ir al correo de voz, pero algo me hizo responder. Cecilia, soy Dorothy, la voz de mi tía, hermana de mi madre, sonó desde el otro lado. No habíamos hablado en unos 5 años, desde una breve conversación en el funeral de un primo. El intercambio de tarjetas navideñas fue el colmo de nuestro contacto. Dorothy, me sorprendió. No me esperaba eso. Escuché lo que le pasó a Isabelle. Quería llamarte primero, pero no estaba seguro de si querrías hablar conmigo. Me alejé del trabajo buscando un rincón tranquilo y alejado del ruido de las herramientas. ¿Cómo te enteraste? Me lo dijo tu madre. Llamó la semana pasada para desahogarse de lo desagradecidos que son ustedes dos. Esperaba que yo estuviera de acuerdo, que validara su decisión de echar a Isabelle. Dorothy hizo una pausa. Te dije que estaba equivocada. Que lo que hizo fue cruel y que debería avergonzarse. No creo que haya sido bien recibido. Me colgó. Su voz se endureció. Pero te llamé porque necesitaba que supieras algo, tu madre me hizo exactamente lo mismo cuando Katie estaba en la universidad. Mi hija se quedó con ella durante un semestre y la echó por algo estúpido, un horario incumplido, platos sucios, cualquier excusa tonta. Destruyó a Katie. Incluso abandonó la universidad durante un año, tan conmocionada estaba. Mis dedos agarraron el teléfono con fuerza. Nunca supe eso. Tu madre me hizo prometer que no se lo contaría a nadie. Dijo que era inapropiado ventilar la ropa sucia. Dorothy se rió amargamente. Siempre ha sido buena para mantener a la gente callada sobre lo que hace. Pero estoy cansado de protegerla. Pasamos otros 20 minutos hablando por teléfono. Dorothy me contó historias que nunca había imaginado, décadas de crueldad minuciosa. Mi madre había ahuyentado a amigos, parientes, vecinos, cualquiera que se acercara lo suficiente como para convertirse en un objetivo. Ofreció ayuda, se insertó en la vida de otras personas y luego utilizó esta posición para ejercer control.
Cuando la gente inevitablemente no cumplía con sus expectativas, los cortaba con precisión quirúrgica, asegurándose siempre de que supieran, era su culpa, era su fracaso, era su insuficiencia. ¿Por qué hace eso? Pregunté aunque no estaba segura de querer la respuesta. Cantidad que tendría que aceptar sin dudarlo, suficiente para resolver sus problemas inmediatos, pero no tanto como para sospechar que se trata de un juego. La firma del contrato estaba programada para la semana siguiente y me aseguré de que todo se hiciera por poder, con Vanessa representando al comprador anónimo. Cuando llegó el día, mi madre debió sentir un alivio tan intenso que ni siquiera cuestionó la rapidez de la transacción. Después de todo, ¿quién rechazaría una oferta limpia, sin contingencias, en un mercado donde las propiedades desaparecían en días? Me imaginé el momento en que recibió la notificación de que el dinero había sido depositado en su cuenta. El peso que debió haberse quitado de encima, la sensación de que por primera vez en meses, volvía a tener el control. Quizás incluso sonrió convencida de que una vez más, el mundo se había doblegado a su voluntad. Pero luego vendrían los siguientes pasos, el trámite burocrático, los plazos ajustados, la realidad de que no podía retrasar lo inevitable. Y sobre todo, la certeza de que no había vuelta atrás. Mientras tanto, yo observaba desde lejos, como un estratega que finalmente ve cómo el tablero se reordena a su favor. La casa que ella juró que nunca abandonaría ahora tenía un nuevo dueño, y ese dueño era yo. Isabelle aún no sabía nada. Quería que la sorpresa fuera completa, que ella viera con sus propios ojos lo que pasa cuando alguien que se ha pasado la vida cortando de raíz a otros descubre que esta vez, el cuchillo está en la mano de quien menos esperaba. ¿Madre? Isabelle me encontró en la cocina a la mañana siguiente, sosteniendo una taza de café como un escudo. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Acabo de recibir un mensaje de la abuela. Ella está vendiendo la casa. Y no es solo eso. Dijo que necesita mudarse hoy. Que el comprador quiera posesión inmediata. Levanté la vista del periódico, fingiendo calma a pesar de que mi corazón latía con la precisión de un reloj suizo. ¿Hoy? Repetí como si la noticia me tomara por sorpresa. Bueno, eso es inesperado. ¿Inesperado? Su voz subió una octava. Está entrando en pánico. Dijo que no tiene a dónde ir, que aún no ha entrado a ningún lado, que el dinero de la venta no es suficiente para. ¿No es suficiente? Interrumpí dejando escapar un atisbo de ironía entre mis palabras. Es interesante. Ella siempre dio la impresión de que le iba muy bien económicamente, ¿no? Isabelle me miró y luego algo cambió en su mirada. Ya no era solo shock. Fue comprensión. Una comprensión lenta como el amanecer después de una noche demasiado larga. Tú. Dejó caer la taza sobre la mesa con un golpe. Fuiste tú. No lo negué. No sonrías. Solo sostuve su mirada, dejé que el silencio se extendiera entre nosotros hasta que ella pudiera absorber su peso. Ella te sacó de su vida como si fueras basura, dije en voz baja y deliberada. Hizo lo mismo con tu tía Katie, con Dorothy y con Dios sabe cuántas personas más. Y ahora por primera vez, es ella la que está siendo cortada. Ella es la que no tiene a dónde ir. Ella es la que descubre lo que es ser descartado sin previo aviso. Isabelle tragó. Sus dedos temblaron levemente. ¿Y si no tiene a nadie? ¿Si se queda en la calle? Ella tiene recursos, respondí sin ningún atisbo de culpa. Tiene el dinero de la venta. Tiene la pensión. Tiene la capacidad de llamar a cualquiera de esos amigos de los que tanto se jactaba de tener, los que desaparecieron tan pronto como ella dejó de ser útil. Hice una pausa. Pero no nos llama. Porque eso significaría admitir que necesitas ayuda. Y tu abuela preferiría pudrirse antes que hacer eso. Isabelle abrió la boca y la cerró. Su mirada saltó a la ventana, como si esperara ver aparecer allí a su abuela, desaliñada y desesperada, llamando a la puerta. Pero la calle estaba vacía. La dejaste sin salida, murmuró finalmente. No. Sacudí la cabeza. Se quedó sin salida. Yo solo ajusté la configuración. Para que por primera vez en su vida, sienta en primera persona lo que es ser abandonada por alguien que debería amarla. El teléfono de Isabelle vibró sobre la mesa.
Ambos miramos la pantalla, abuela. El nombre brilló como una advertencia, un último intento de recuperar el control. Ella no respondió. Y después de 3 timbres el teléfono dejó de vibrar. Nadie más respondió las llamadas de mi madre ese día. No el siguiente. En el otro no. Porque algunas lecciones solo se aprenden cuando ya no queda nadie que los salve de sí mismos. El tipo de oferta que alguien en dificultades financieras aceptaría sin dudarlo, especialmente si necesitaba cerrar el trato con urgencia. El agente inmobiliario de mi madre presentaría la propuesta, explicó Vanessa. A todos los efectos, se trataría de un inversor más interesado en reformar o alquilar la propiedad. Mi nombre no aparecería en ningún documento hasta la escritura, e incluso entonces, solo como miembro de una LLC anónima. ¿Cuánto falta para saber si es aceptado en este mercado? Probablemente dentro de 48 horas, respondió Vanessa. Si estás realmente motivado, puede ser incluso más rápido. Le dije a Isabelle lo que planeaba esa noche. Ella me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Vas a comprar la casa de la abuela?, preguntó incrédula. ¿La misma casa de la que me echó? Sí. ¿Por qué? Pensé en cómo explicarlo. Porque tu abuela actúa como si tuviera todo el poder. ¿Crees que puedes tratar a las personas como quieras solo porque tienes recursos, estabilidad, un techo para ofrecer o negar? Quiero quitárselo. Quiero que venda la casa pensando que se está mudando a algo mejor, y solo más tarde se dé cuenta de la magnitud de su error. ¿Y qué harás con la casa cuando sea tuya? Aún no lo he decidido. Quizás alquilarlo. Quizás revender. Tal vez déjelo vacío, solo para demostrar un punto. Miré a mi hija y vi la duda en su rostro. Sé que suena mezquino. No suena mezquino, interrumpió Isabelle, su voz tan firme como el acero. Se siente como justicia. Ella me echó a la calle, mamá. Me hizo sentir como si no valiera nada. Y él hizo lo mismo con otras personas. Tal vez es hora de que sepa cómo es eso. La oferta fue aceptada dentro de las 36 horas. El corredor de mi madre llamó a Vanessa para decirle que estaba encantada con los términos y que quería cerrar lo más rápido posible. Ella necesita el dinero, explicó el hombre. ¿Tienes gastos urgentes? Perfecto. La escritura estaba prevista para la primera semana de junio, 6 semanas después de la propuesta. Mientras tanto, miraba las redes sociales de mi madre con una mezcla de fascinación y disgusto. Publicó sin parar sobre su nuevo y emocionante capítulo, sobre cómo simplificar su vida, sobre cómo finalmente se liberó de la carga de mantener una casa grande. Nunca mencioné a Isabelle. Nunca mencionaste mi nombre. En su versión, simplemente no existíamos. Ella actúa como si hubiera elegido esto, comentó Isabelle una noche, revisando la información de su abuela en su teléfono celular. Como si vender la casa fuera una decisión poderosa y no una necesidad por deudas. Así es como funciona. Reescribe la historia para ser siempre la heroína. En las semanas anteriores, había investigado más a fondo las finanzas de mi madre. A través de conversaciones cuidadosas con Patricia y algunas preguntas discretas, armé el rompecabezas de alguien que había estado viviendo mucho más allá de sus posibilidades durante años. Había obtenido una línea de crédito sobre el valor de la vivienda 5 años antes y la había agotado. Deudas en la tarjeta que solo pagó el mínimo. Malas inversiones que diezmaron sus ahorros para la jubilación. Vender la casa le reportaría alrededor de $400,000 después de liquidar la línea de crédito y las tarifas. Planeaba comprar un pequeño apartamento por $200,000, dejando otros $200,000 para reconstruir sus reservas. Sería difícil, pero factible si tenía cuidado. Pero tenía otros planes. El día antes de la escritura, pasé por la casa de mi madre y vi un camión de mudanzas en el garaje. Ella ya estaba haciendo las maletas. Ya preparándonos para su reinicio. Sentí un escalofrío que podría haber sido culpa, pero se disipó rápidamente cuando recordé a Isabelle bajo la lluvia, encerrada, no deseada. Los documentos fueron firmados en la notaría de Scottsdale. No asistí personalmente. Vanessa se encargaba de todo para la LLC mientras yo esperaba en una cafetería a 3 cuadras de distancia, con el teléfono celular en la mano y actualizando el correo electrónico cada pocos segundos.
A las 2 de la tarde llegó el mensaje: listo. La casa es tuya. Su madre parecía muy feliz. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Ahora era dueño de la casa que ella tanto había amado y que había exhibido con orgullo durante años. Y ella no tenía idea. Pero comprar la propiedad fue solo el primer paso. El verdadero plan estaba a punto de desarrollarse. Esperé exactamente una semana, el tiempo suficiente para que ella se instalara en su nuevo departamento, desempaquetara sus cajas y comenzara a sentirse segura en su nueva libertad. Solo entonces la llamé. Contestó al tercer timbrazo con ese tono de paciencia mártir que siempre usaba conmigo. Cecilia. Me preguntaba cuándo llamarías. Quería darte tiempo para que te instales en tu nuevo lugar. Qué pensativo. Aunque observo que nunca te ofreciste a ayudarme con la mudanza. Tuve que contratar empresas de mudanzas con dinero que apenas tenía. Pero supongo que eso es típico, ¿verdad? Nunca estuviste allí cuando te necesité. Ignoré el cebo. ¿Cómo es el apartamento? Él está bien. Más pequeña que la casa, claro. Pero suficiente para mis necesidades. Y francamente es un alivio ya no tener que mantener esa enorme propiedad. Estoy disfrutando de la libertad. Estoy feliz de escuchar. Escuchar. Necesito hablar contigo sobre algo. Se trata de Isabelle. Su voz se congeló. No tengo nada que decir sobre Isabelle. Ella tomó sus decisiones. Ella no tomó ninguna decisión, mamá. La echaste sin ningún motivo real. La dolió profundamente. Y no muestra el más mínimo remordimiento. Si dice que no hizo nada malo, está mintiendo. Esa chica era irrespetuosa y vaga, y eso no lo iba a tolerar en mi casa. Hice lo que tenía que hacer para enseñarle responsabilidad. Responsabilidad. Dejé que la palabra quedara flotando en el aire. Qué concepto tan interesante de tu parte. Dime algo, ¿alguna vez te han responsabilizado de algo que le hiciste a la gente? ¿De qué estás hablando? Me refiero al patrón que has estado repitiendo durante décadas. Atraes a las personas, las haces dependientes de ti y, cuando no cumplen con tus estándares imposibles, las excluyes. Él me hizo esto. Lo hizo con Isabelle. Lo hizo con Katie, la hija de la tía Dorothy. ¿Cuántos más había? No necesito oír eso. Su voz temblaba de ira. No tienes idea de lo que sacrifiqué por esta familia. De las cosas que hice por ti y por Isabelle. ¿Y así me lo agradeces? Con acusaciones y faltas de respeto. No llamé para discutir. Te llamé para avisarte, las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. Ya no tratarás a las personas como desechables. ¿Y cómo exactamente piensas detenerme? No tienes poder sobre mi vida, Cecilia. Nunca lo había hecho. De hecho, tengo más poder del que crees. Pero lo descubrirás muy pronto. Colgué antes de que ella pudiera responder. Me temblaban las manos. La adrenalina corría por mis venas. La parte fácil había terminado. Lo que vendría después lo cambiaría todo. Lo difícil sería más difícil, pero infinitamente más gratificante. Durante las 2 semanas siguientes, ejecuté el resto del plan con precisión quirúrgica. Contraté a una empresa de administración de propiedades para que inspeccionara la casa de principio a fin. El reporte fue implacable, el techo necesitaba reparaciones urgentes, las tuberías estaban comprometidas, el cableado eléctrico estaba en riesgo y el sistema de aire acondicionado había estado respirando durante los últimos días. Mi madre había pospuesto el mantenimiento durante años, probablemente porque nunca priorizó lo que realmente importaba. Pagué los $20.000 necesarios para restaurarlo todo. Reemplacé el techo, rehice la plomería, actualicé el sistema eléctrico y reemplacé el sistema BAC por uno nuevo. No me detuve ahí, la fachada recibió una nueva capa de pintura, el jardín fue rediseñado por paisajistas y se ajustaron cada detalle hasta que la casa estuvo tan brillante como el día que la compró mi madre, 28 años antes. Solo entonces lo puse en el mercado. El anuncio era objetivo casi clínico, casa de 3 habitaciones en un barrio consolidado de Phoenix, ideal para familias o profesionales. Alquiler, $1.800/mes.
Contrato mínimo de 6 meses. Disponible inmediatamente. Sabía que mi madre era adicta a consultar listados de bienes raíces. Era una vieja obsesión, una forma de sentirse conectada con el pasado que ella misma había abandonado. Pasaron 3 días hasta que el anuncio llegó a sus manos. El teléfono sonó un sábado por la mañana. Estaba tomando un café con Isabel en el balcón de mi apartamento cuando apareció en la pantalla el número de mi madre. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, el mismo tiempo que había dejado a mi hija esperando bajo la lluvia. Hola, mamá. ¿Qué fue? ¿Qué diablos hiciste? Su voz temblaba, demasiado aguda, una mezcla de furia y algo más. Miedo, tal vez. O la primera grieta en una armadura que creía indestructible. No entendí la pregunta. Mi casa. ¿Compraste mi casa? Vi el anuncio de alquiler, llamé a la inmobiliaria y me dieron el nombre del propietario. Es tu empresa, Cecilia. Compraste mi casa y no me dijiste nada. Tomé un sorbo de café, saboreando cada segundo. Sí. Lo compré. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo tan sucio, tan cobarde? Porque podría. Una pausa calculada. Tú mismo me enseñaste que quien tiene el poder hace las reglas. Y ahora mismo, el poder es mío. Esto es una locura. Has perdido la cabeza. Gastaste dinero comprando una casa que no necesitas solo para. ¿Solo para qué? ¿Para probar un punto? Me reí en voz baja y seca. De hecho, voy a sacar provecho de esto. Los alquileres en esa región son estables y el valor de la propiedad no hace más que aumentar. Fue una gran inversión. Hice una pausa estratégica. Y arreglé todo lo que dejaste que se desmoronara. El techo, las tuberías, el cableado. Gasté $20.000 para devolverle a la casa la belleza que siempre debería haber tenido. No podía permitírmelo. Vivía con un ingreso fijo. Aún así, quedaron 3 cruceros en el último año. Vi las fotos en las redes sociales. 3 viajes en 8 meses, mamá. Esto cuesta mucho más que un calentador nuevo. Silencio. Un silencio tan denso que se podía oír el crujido que se extendía al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. La ira sigue ahí, pero debajo, algo frágil, como un cristal a punto de romperse. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que me disculpe? Está bien. Lo siento. Perdón por sacar a Isabella. Me equivoqué. Ahora véndeme la casa. No. Cecilia, por favor. Esa casa es mi hogar. Viví allí durante casi 30 años. No puedes simplemente. No te quité nada. Vendiste. Eligió el dinero antes que la casa. ¿Recordar? Tú tomaste esa decisión. No sabía que era para ti. Nunca habría aceptado si lo hubiera sabido. Exactamente. Actuaste pensando solo en lo que te convenía, sin ver el panorama general. Sin pensar en lo que me faltaba. Como cuando expulsó a Isabel sin considerar lo que eso le haría. Eso no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Querías enseñarle a Isabel sobre las consecuencias. Bueno, aquí está tu lección. Escuché su respiración corta y dificultosa, como si se estuviera quedando sin aire. Necesito esta casa, Cecilia. El apartamento que compré es demasiado pequeño. Las tarifas de condominio son más altas de lo que me dijeron. Me estoy ahogando. Necesito vender el apartamento y volver a la casa. Cometí un error. Entonces tendrás que vivir con él. Justo como esperabas que Isabel viviera con la suya. Soy tu madre. No puedes hacerme esto. Tienes razón. Eres mi madre. E Isabel es tu nieta. Pero eso no le impidió dejar su propia sangre esperando bajo la lluvia sin ningún lugar a donde ir. Eso no le impidió cambiar las cerraduras y decir que no valía nada. Nunca dije que ella no valiera nada. Dijiste que era igual que yo, egoísta, ingrata. Que no valoraron sus sacrificios. ¿Cómo crees que eso te hizo sentir? ¿Y cómo crees que me sentí cada vez que me lanzaste las mismas palabras a la cara? Ella estaba llorando ahora.
No fueron lágrimas silenciosas. Eran sollozos brutales, forzados a salir, como si cada uno de ellos se llevara consigo un pedazo de ella. Por favor, Cecilia, por favor, no hagas esto. Sé que cometí un error. Sé que lastimé a la gente. Pero sigo siendo tu madre. Necesito ayuda. Solo por un tiempo. Por un momento dudé. Esa fue la mujer que me enseñó a atarme los cordones de los zapatos, que permanecía despierta cuando tenía fiebre, que a pesar de todo todavía llevaba fragmentos de la madre que una vez amé. Pero luego recordé el rostro de Isabel esa noche empapado, con los ojos rojos de tanto llorar. Recordé a Katie, la hija de Dorothy, que abandonó la universidad porque su abuela le recortó la asignación para enseñar responsabilidad. Recordé a cada persona que mi madre había aplastado con su control enfermizo, sus expectativas imposibles, su incapacidad de amar sin condiciones. Voy a hacer una propuesta. Mi voz era mesurada, fría. Puedes alquilarme la casa. Alquilar mi propia casa. Ya no es tuyo. Es mío. Pero sí puedes alquilarlo. 1.800 al mes. Mismo precio que el anuncio. De hecho, es incluso barato para una casa de ese tamaño en esa zona. Estoy siendo generoso. No puedo permitirme esto. Sabes que no lo tengo, no con los pagos del apartamento y... Entonces tendrás que tomar decisiones. Vender el apartamento. Recortar gastos. Deja de viajar, deja de comprar cosas que no necesitas. Aprenda a ser responsable. ¿No es eso lo que siempre exiges de los demás? Cecilia, por el amor de Dios. Estas son las condiciones. Acéptalo o no. Pero de una manera u otra, no voy a volver a vender la casa. No te daré el poder de lastimar a nadie como le hiciste a Isabel. Esto es crueldad. Estás siendo deliberadamente cruel. No, madre. Te estoy enseñando sobre las consecuencias. Una pausa. Hay una diferencia. Colgué antes de que ella pudiera responder. Mi mano tembló cuando coloqué el teléfono sobre la mesa. Isabel me miró fijamente con los ojos muy abiertos y brillantes. ¿Tú realmente hiciste eso? Sí. Ella lloró. Lo sé. ¿Crees que alquilará la casa? No sé. Probablemente no. Intentaré encontrar algo más barato. Suspiré. Pero en realidad no se trata de eso. El punto es diferente. La cuestión es que finalmente comprende lo que es estar del otro lado de su propio comportamiento. Pasó años haciendo que la gente se sintiera impotente y disminuida. Ahora sabes lo que duele. Isabelle guardó silencio por un momento, asimilando todo lo que había oído. Luego extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía con fuerza. Gracias. Por defenderme. Por no dejarla salirse con la suya. Nunca tendrás que agradecerme por protegerte. Mi voz era firme, sin lugar a dudas. Eso es lo que se supone que deben hacer las madres. 3 días después de esa llamada, llegó a mi bandeja de entrada un correo electrónico de mi madre. Fue largo, confuso, una maraña de justificaciones y acusaciones que oscilaban entre la ira y la autocompasión. Me culparon por arruinarles la vida. Culparon a Isabelle de ser ingrata. Culparon a mi padre por abandonarla hace décadas. Culparon a los asesores financieros que, según ella, la habían engañado con malas inversiones. Culparon a todos excepto a ella misma. Al final escribió: Espero que estés satisfecho. Espero que destruir a tu propia madre te haga sentir poderoso. Pero has cruzado una línea de la que nunca volverás. No esperes que te perdone por eso. No respondí. No había nada que decir que pudiera marcar la diferencia. Mi madre no podía verse a sí misma con claridad, incapaz de comprender que su situación actual era el resultado directo de sus propias decisiones. Ella eligió vivir más allá de sus posibilidades. Ella eligió lastimar a quienes la amaban. Eligió vender la casa. Cada consecuencia que enfrentaba ahora era una semilla que ella misma había plantado. Pero aparentemente el correo electrónico no fue suficiente. Mi madre necesitaba asegurarse de que yo comprendiera todo el alcance de su disgusto. Comenzó a llamarme varias veces al día,
dejando mensajes de voz que iban desde súplicas llenas de lágrimas hasta ataques venenosos. Cuando bloqueé su número, empezó a llamar desde diferentes teléfonos. Se presentó 2 veces en mi apartamento, llamó a la puerta y me exigió que hablara con ella. La segunda vez llamé a la policía. El oficial que respondió fue paciente pero firme. No puedes acosar a tu hija en tu propia casa. Mi madre estaba parada en el estacionamiento con el rostro rojo de furia, gritando que yo era una hija ingrata que le había robado la casa. Según los registros, dijo impasible el oficial, usted vendió la propiedad legalmente en una transacción que usted firmó, aquí no hay robo. Ella me engañó, ocultó quién era. Esto no es ilegal. Su voz no dejaba lugar a discusión. Tienes que irte ahora o tendré que arrestarte por invasión de propiedad privada. Desde la ventana de mi apartamento vi a mi madre subir al auto, con los nudillos blancos de tanto agarrar el volante. Isabelle estaba a mi lado, pálida. Esto se está poniendo aterrador, mamá. Lo sé. Pero ella se calmará. Siempre se calma cuando se da cuenta de que no está consiguiendo lo que quiere. Pero esta vez mi madre no se calmó. Ella subió. Comenzó a publicar en las redes sociales sobre cómo su hija la había traicionado, cómo yo le había robado la casa mediante engaños, lo vengativa y cruel que era. No usó mi nombre directamente, pero aquellos que conocían a la familia leyeron entre líneas. Mi teléfono empezó a recibir mensajes de parientes lejanos y viejos amigos de la familia, personas con las que no había hablado en años, que me preguntaban qué estaba pasando. Ignoré a la mayoría de ellos, pero cuando mi prima Jessica llamó, respondí. Jessica era la hija de Dorothy, la hermana de Katie, y siempre había sido amable conmigo. Cecilia, solo quería que supieras, no importa lo que diga tu madre en línea, no le creo. Mi mamá me contó lo que hiciste, y honestamente, creo que es brillante. La tía Ellen pasó años saliéndose con la suya tratando a la gente como basura. Quizás esto finalmente le haga ver lo que ha estado haciendo. Gracias, Jessica. Mi voz temblaba un poco. Ha sido más difícil de lo que imaginaba. Por supuesto que lo es. Ella suspiró. Es tu madre. Pero a veces hacer lo correcto es lo más difícil. Katie todavía tiene cicatrices de lo que le hizo la tía Ellen, cicatrices emocionales que la han afectado durante años. Lo que estás haciendo no es solo para ti e Isabelle. Es para todos nosotros. Se trata de romper un ciclo. Después de colgar, las palabras de Jessica resonaban en mi cabeza, romper un ciclo. De eso se trataba en el fondo. Mi madre había pasado décadas lastimando a la gente sin afrontar las consecuencias. Aprendió que podía manipular, controlar, destruir y salirse con la suya. Alguien necesitaba mostrarle que las acciones tienen peso, incluso para ella. 2 semanas después, recibí una llamada de Vanessa, la agente inmobiliaria que me ayudó a comprar la casa. Pensé que debería saberlo. Tu madre intentó contactarme. Quería saber si había alguna manera de revertir la venta. Alegó que hubo fraude. ¿Y qué dijiste? Que todo el trámite fue legal e irrevocable. Que ella firmó todo por su propia voluntad. Que no había fundamento para ninguna acusación de fraude. Una pausa. Ella no estaba nada feliz. De hecho, amenazó con demandarme. Lamento que te hayas visto arrastrado a esto. No te preocupes. Trato con gente difícil todo el tiempo. Su voz se volvió seria. Pero quería advertirte, está tratando de encontrar lagunas legales. Quizás valga la pena hablar con un abogado. Por si acaso. Hablé con un abogado. Un amigo de la universidad, especializado en derecho inmobiliario, revisó toda la documentación y confirmó lo que yo ya sabía. Todo se había hecho dentro de la ley. Mi madre no tenía motivos para entablar una demanda. A lo sumo, dijo con una sonrisa irónica, ella podría intentar alegar angustia emocional o algo igualmente frágil. Pero dado que ella decidió vender y que usted pagó el valor justo de mercado, ningún juez lo tomaría en serio. Hizo una pausa. Estás protegido legalmente. ¿Y moralmente? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Él se rió. Moralmente creo que tu madre se lo merecía. En julio mi madre había dejado de intentar establecer contacto directo.
Las publicaciones en las redes sociales disminuyeron después de que algunos de sus amigos señalaron que lavar la ropa sucia en público no era exactamente elegante. Ella se quedó en silencio, y eso me hizo sentir más incómodo que toda su histeria. Mi madre nunca se quedó callada. A menos que estuviera tramando algo. Me enteré de lo que era cuando Patricia, la vecina, me llamó a principios de agosto. Cecilia, pensé que deberías saberlo. Tu madre apareció aquí ayer. Caminé por la propiedad, mirando por las ventanas. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que estaba comprobando su inversión. Una pausa. Parecía confundida, como si todavía pensara que la casa era suya. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intentó entrar. No, pero estuvo mucho tiempo en el porche. Tenía unas llaves viejas en la mano, que obviamente ya no funcionan, y seguí intentando abrir la puerta. Su voz se hizo más baja. Fue triste en realidad. Parecía perdida. Le di las gracias a Patricia y al mismo tiempo llamé a la inmobiliaria. Hice cambiar las cerraduras nuevamente e instalar un sistema de seguridad con cámaras. También envié a mi madre una carta formal de cese y desistimiento, advirtiéndole que cualquier intento de eran antes. Sus ojos, sin embargo, mantenían ese brillo calculador que yo conocía tan bien, la misma expresión que precedía a cada uno de sus movimientos emocionales. No dije nada. Solo esperé cruzándome de brazos, mientras ella dudaba en la puerta como si estuviera midiendo cada palabra antes de hablar. Cecilia comenzó con una voz que intentaba sonar quebrada pero no lograba ocultar la firmeza detrás de ella. Necesitamos hablar. De verdad, esta vez. ¿Sobre qué? Pregunté sin moverme de la entrada. Hemos dicho todo lo que había que decir. Recibiste la carta. Recuperé las llaves. Y aún así insististe en violar límites que tú mismo ayudaste a crear. Tragó saliva y sus dedos se retorcieron en el desgastado bolso de cuero que llevaba. Sé que te lastimé. Y lastimé a Isabelle. Una pausa dramática, como si esperara que yo lo interrumpiera, que cediera al peso de esa admisión genérica. Pero estás llevando esto demasiado lejos. Poner a Katie en esa casa, su voz temblaba, no de emoción, sino de ira reprimida. Eso es cruel. ¿Sabes lo que ella significó para mí? Representaba, repetí, enfatizando el pasado. Katie ya no es la chica asustada a la que echaste de casa a los 18 años, sin un centavo, solo porque se atrevió a tener sus propias opiniones. Es una profesional exitosa, paga el alquiler a tiempo y cuida lo suyo. Di un paso adelante reduciendo la distancia entre nosotros. Así como cuido lo que es mío. Sus labios se apretaron. ¿Estás haciendo esto por venganza? No, respondí con calma. Lo hago por justicia. Pasaste tu vida enseñándonos que el mundo es un lugar donde solo sobreviven los fuertes. Bueno, entonces. Sonreí sin calor. Aprenda cómo es estar al otro lado de esta lección. Ella retrocedió como si la hubiera empujado. Por un instante vi algo nuevo en su rostro, no dolor ni arrepentimiento, sino el shock genuino de alguien que finalmente comprende que ha perdido el juego. Y luego, como siempre, volvió la máscara. No eres mejor que yo, murmuró. No tengo por qué serlo. Cerré la puerta con un suave pero definitivo clic. Solo necesito ser más inteligente. Dentro del apartamento Isabelle me estaba esperando en el sofá, con un libro abierto en su regazo. La miré y asentí una vez para confirmar que todo estaba bien. Ella sonrió, no con alivio, sino con orgullo. Porque ambos lo sabíamos, esta no era una victoria sobre mi madre. Fue una victoria sobre el ciclo. Y por primera vez en décadas, el aire parecía más ligero de respirar. Ya no era la misma mujer de siempre. Por primera vez pareció comprender la magnitud de lo que había perdido. Los hombros caídos, las manos temblorosas entrelazadas frente al cuerpo, no eran gestos calculados, sino el lento desmoronamiento de una fachada que había tardado décadas en construirse. ¿Puedo entrar?, preguntó, su voz más tranquila de lo que jamás había escuchado. No. Cecilia, por favor. Necesito hablar contigo. Entonces habla. Me crucé de brazos, apoyándome en el marco de la puerta. Puedes decir lo que quieras allí mismo. Ella permaneció en el pasillo inmóvil,
como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. Y por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos que nunca antes había estado allí, incertidumbre. No la vacilación estratégica de quienes calculan su próximo movimiento, sino el pánico genuino de quienes finalmente comprenden que ya no tienen más trucos bajo la manga. Vine a decirte que ganaste. Se le quebró la voz. Cualquier punto que quisieras demostrar, ya lo has demostrado. Ahora sé lo que querías que sintiera. Sé lo que es perderlo todo. No tener a dónde ir. No lo perdiste todo. Mis dedos se apretaron contra mi brazo conteniendo la ola de amarga satisfacción que amenazaba con desbordarse. Aún tienes el apartamento. Tiene ingresos. Está sano. Perdí mi casa. Ella tragó con dificultad. Perdí mi dignidad. Perdí a mi familia. Sus ojos brillaron, pero las lágrimas no cayeron. Aquí no había lugar para la autocompasión, no entonces. Solo la cruda admisión de una verdad que se había pasado toda su vida negándose a afrontar. Sé que lo que le hice a Isabelle estuvo mal. Una pausa. Sé que le he hecho cosas malas a mucha gente a lo largo de los años. Otra pausa más larga. Te pido que dejes de castigarme por esto. No te estoy castigando. Mi voz era firme, casi clínica. Estás experimentando las consecuencias naturales de tus elecciones. Esto es diferente. ¿Lo es? Ella se rió, un sonido seco y sin humor. Porque por mi parte parece que hiciste todo lo posible para hacerme la vida lo más difícil posible. Compré mi casa. Hizo que Katie viviera allí. Bloqueé mis llamadas. Me echó de su apartamento. Su respiración se volvió dificultosa. Me sacaste sistemáticamente de tu vida. Igual que tú eliminaste a Isabelle del tuyo. No parpadeó. Él no retrocedió. Igual que cortó a su padre. Así como cortaste a cualquiera que se atreviera a desafiarte. Lo sé. Cerró los ojos como si la palabra le doliera físicamente. Sé que lo hice. Y estuvo mal. Los volvió a abrir, desesperada. ¿Qué más quieres de mí? Admito que me equivoqué. Me disculpo. ¿Qué más puedo hacer? La miré. Esa mujer que había esculpido tanto de lo que yo era, a través de los ejemplos que me dio y, sobre todo, a través de los que me enseñó a no repetir nunca. Una pequeña y traidora parte de mí quería ceder. Quería acercarme, decir, está bien y tratar de reconstruir algo que pareciera una relación. Pero la parte más grande, la que llevaba las cicatrices de cada promesa incumplida, de cada, lo siento, seguido de más manipulación, esa parte la recordaba. Esto es lo que puedes hacer. Hablé lentamente, cada sílaba pesaba como una frase. Puedes aprender a vivir con las consecuencias de tus acciones. Puedes descubrir cómo sobrevivir sin utilizar a las personas como moneda de cambio. Finalmente podrás convertirte en la persona que siempre juraste ser, pero que en realidad nunca fuiste. Y si puedes, si realmente puedes cambiar, no solo fingir hasta recuperar lo que perdiste, entonces tal vez, algún día, podamos hablar de perdón. ¿Cuándo? Se aferró a la palabra como a un salvavidas. No sé. Me encogí de hombros. Quizás nunca. Quizás dentro de unos años. Un silencio. Eso depende solo de ti. Cerré la puerta antes de que ella pudiera responder. A través de la rendija la vi parada allí, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies y ella aún no se hubiera caído. Cuando finalmente se dio la vuelta, sus pasos eran pesados, sus hombros encorvados como si llevaran algo invisible, el peso de toda una vida de malas decisiones finalmente pasó factura. Isabelle apareció a mi lado, en silencio. No había necesidad de preguntar. Supe lo que había pasado con solo ver la expresión de mi rostro. ¿Cómo estás?, murmuró. Todavía no lo sé. Respiré hondo. Pregúntame dentro de un año. Y nunca volvió a disculparse. 6 meses después, mi madre vendió su apartamento en Phoenix con pérdidas y se mudó a Tucson, donde no conocía a nadie. Sin el eco constante de lo que había perdido, sus redes sociales se volvieron escasas, desprovistas de la autocomplacencia que alguna vez las llenaron. Patricia me dijo que la última vez que la vio parecía más pequeña.
No solo envejecida, sino como si el peso de las consecuencias la hubieran comprimido, robándole algo esencial que nunca recuperaría. Intentó reconstruir su vida, pero la soledad financiera y el aislamiento social le pasaron factura. Los años que deberían haber sido de comodidad y respeto se convirtieron en hojas de cálculo con presupuestos ajustados y noches demasiado tranquilas. Aprendió demasiado tarde lo que era ser descartada. Y la lección la quebró de una manera que ni siquiera el tiempo pudo reparar. En cuanto a mí, me quedé con la casa. Katie siguió siendo una inquilina impecable. Isabelle se graduó con honores y aceptó un trabajo en una agencia de marketing, donde su talento y amabilidad no solo fueron reconocidos sino también celebrados. Se mudó a un apartamento propio, decorado exactamente como quería, libre de las expectativas de los demás. Ambos habíamos aprendido algo precioso, que el amor no es sinónimo de sumisión, y que la crueldad disfrazada de cariño no merece espacio en ninguna vida. Nunca me arrepentí de lo que hice. Algunos lo llamarían venganza. Yo lo llamo justicia. Mi madre pasó años enseñando a otros lecciones dolorosas sobre las consecuencias. Al final, ella simplemente se convirtió en su alumna más dedicada. ¿Y eso? Esto se sintió exactamente como debería ser.